Padre Celestial, en esta oportunidad venimos a ti pidiendo sabiduría de lo alto al hablar de un tema tan importante, las finanzas en el hogar. Ruego que nos bendigas, ayúdanos a entender que tú eres el dueño de todo, tú eres el dador de la vida y de todo lo que poseemos. Ayúdanos a entender que somos mayordomos, ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos y en el proceso recibir las bendiciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En esta ocasión, mi hermano, mi amigo que me estás viendo por la televisión, que nos escuchas, que estás sintonizando, el tema se titula Las finanzas en el hogar. Este tema es un tema pero muy importante, y la razón del por qué es que para muchos matrimonios los problemas financieros han sido una de las causas principales que resulta en divorcio. Aquí en los Estados Unidos, las 5 causas principales que terminan en divorcio las enumeran de esta forma. Número 1, problemas financieros. Número 2, la comunicación. Número 3, tienes tú los problemas entre el esposo y esposa con la conducción, la educación de los hijos. No se ponen de acuerdo y eso crea fricción, problemas en el matrimonio. Número 4, la infidelidad matrimonial. Y número 5, la insatisfacción sexual. Por lo tanto, vemos que la razón número 1 son los problemas financieros, ya sea que no hay dinero, están en problemas, endeudados, y eso les crea otro tipo de problemas, les pone bajo tensión, bajo estrés, y terminan ellos entonces causando o creando problemas mayores, y en el proceso muchos de esos matrimonios terminan en divorcio. Por otro lado, hay quienes tienen dinero, pero con todo no se ponen de acuerdo de cómo manejar el dinero, y eso también en muchos casos termina creando una ruptura matrimonial, el divorcio. Por lo tanto, vemos que las finanzas son un asunto delicado en la relación matrimonial. Ahora, Dios quiere que sus hijos tengan prosperidad económica. Mucha gente no entiende esto y asocia las riquezas con el mundo y la pobreza con el cristianismo, y piensan que si una persona prospera económicamente, tiene bienes materiales, que pues no deba de ser cristiana, deba de ser una persona mundana. Y ven a una persona pobre y dicen: mira qué humilde cristiano, este sí es un buen cristiano. Pero no hay relación una cosa con otra. En este estudio vamos a descubrir que las riquezas no tienen relación con buen cristianismo o con falta de cristianismo, como también la pobreza no tiene relación con el buen cristianismo como con un mal cristianismo. Mira lo que dice 3 de Juan, versículo 2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como puedes ver, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de la vida. Dios quiere que prosperes intelectualmente, que prosperes en tu matrimonio, que prosperes socialmente, que prosperes económicamente también. Dios quiere verte que prosperes económicamente, como también que tengas buena salud, y luego termina diciendo: así como tu alma está en prosperidad. Quiere decir que Dios quiere una prosperidad total para el cristiano. Dios quiere eso para ti, Dios quiere eso también para mí. Nota lo que dice Deuteronomio 28:13: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Déjame detengo un poquito aquí. Aquí vemos que Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Y Dios les estaba diciendo que aunque eran un pueblo pequeño, no con muchos recursos, con todo, Dios les estaba diciendo que Él los iba a prosperar, que iban a estar a la delantera de los otros pueblos que les rodeaban. Pero esa prosperidad que Dios ofrecía era una prosperidad condicional. Nota cómo sigue diciendo el versículo 13: Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios,
que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Por lo tanto, vemos que la prosperidad que Dios ofrecía al pueblo de Israel era una prosperidad verdadera, pero con todo era una prosperidad condicional. Si ellos cumplían con los requisitos que Dios les ponía, si guardaran los mandamientos que te estoy ordenando hoy, si ellos no se olvidaban de guardar los mandamientos de Dios, Dios les ofrecía prosperidad económica. Y Dios mismo hoy por hoy sigue diciendo lo mismo. Si tú quieres tener esa prosperidad real, esa prosperidad verdadera que viene de Dios, que trae bendiciones, entonces también es condicional. Dios quiere que tú guardes sus mandamientos, no te olvides de sus mandamientos. Ahora hay gente que sí prospera sin la bendición de Dios, eso es cierto, porque no todo el que es rico, no todo el que tiene riquezas quiere decir que ha sido bendición de Dios que ha recibido. Hay quienes prosperan sin la bendición de Dios. Pero la bendición real, las riquezas reales que Dios ofrece, vienen con la bendición de Dios y es condicional. Ahora nota, Dios espera que el cristiano provea para su familia, según 1 de Timoteo 5:8. Y antes de que leamos este versículo, déjame decirte que Dios espera que el cristiano cuide de su familia, que proteja a su familia, que provea para su familia. Y por supuesto hay casos que son excepciones. Por ejemplo, el hombre llega a tener un accidente, queda lisiado, queda discapacitado y no puede hacerle frente a la situación, a la necesidad económica de la familia, pues se entiende que la esposa tiene que hacerle frente y salir de alguna forma como pueda. Pero bajo condiciones normales, Dios espera que el cristiano provea para su familia. Leemos el verso entonces, el versículo, y dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué interesante que Dios compare al cristiano que no provee para su familia como si fuese un incrédulo, o lo compara con un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo este verso aquí, este versículo? Mi amado, que nosotros damos mal testimonio cuando nuestra familia anda mendigando, cuando nuestra familia está pasando necesidades, cuando no proveemos lo básico de la vida para nuestra familia. Manda un mensaje negativo del cristianismo, da un testimonio muy negativo acerca de quién es Dios y cómo Él cuida de sus hijos. Ahora, el cristiano debe esforzarse por prosperar económicamente, no solo porque digas yo quiero tener prosperidad económica, automáticamente la vas a tener. No porque sueñes en ello o pienses en ello lo vas a tener. Quedarte sentado esperando que porque soy hijo de Dios, porque Dios promete bendiciones, que del cielo me va a caer lo que necesito para proveer para mi familia y que vaya a prosperar de esa forma. No, Dios espera que tú te esfuerces. Dios te ha dado sabiduría, inteligencia, fuerzas para que las uses para prosperar, y Él agregará su bendición sobre eso. Ahora, mi amado, el cristiano, al esforzarse, Dios le va a bendecir, siempre y cuando el cristiano no rompa principios. Debe buscar la prosperidad económica. El problema está que muchos cristianos alcanzan la prosperidad económica, pero en el proceso sacrifican principios, sacrifican valores, y lo que el mundo puede ver como éxito, Dios lo ve como fracaso. ¿Por qué razón? Porque, mi amado, Dios no mide el éxito como el mundo lo hace. ¿Cómo es que el mundo mide el éxito? El mundo mide el éxito a base de posesiones materiales, bienes y raíces, cuentas bancarias que tú puedas tener. Y entre más tienes, pues el mundo te ve como una persona de más éxito, pero no Dios así. Dios no mide el éxito en la vida del cristiano como el mundo mide el éxito. Nota, en Marcos 8, versos 36 y 37 nos dice lo siguiente: porque
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, mi hermano que me escuchas, si tú lograras tal prosperidad económica, que tuvieras propiedades que hasta se te olvidara cuántas tienes, fueras dueño de media ciudad donde tú vives, pero al alcanzar esas riquezas, esas posesiones materiales, tú te olvidas de Dios, tu vida espiritual se debilita, tu vida espiritual muere. ¿De qué aprovecha eso? Ganas a todo el mundo, dice, tienes todo lo que el mundo pueda tener, querer tener, pero pierdes el alma. Por lo tanto, vemos que Dios no mide el éxito como el mundo lo mide. Incluso leyendo en Proverbios 28:6, notemos lo que dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. O sea, si tú eres un cristiano consagrado a Dios, íntegro en todo lo que haces, aunque no tengas muchas posesiones materiales, para Dios tú eres una persona de éxito, has logrado el éxito en la vida. Por otro lado, si por alcanzar riquezas te perviertes, comprometes principios, abandonas la fe, pues Dios para ti, o a Dios te ve a ti como una persona fracasada. Por lo tanto, si Dios tiene que escoger entre una persona rica y una pobre, si eso involucra que el ser pobre te mantenga fiel a Dios, pues entonces Dios te prefiere pobre a ti. ¿Notas? En 1 de Timoteo 6, versos 9 y 10 nos dice que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Y el versículo dice así, o los versículos: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ya antes de que continúe leyendo, vamos a aclarar esto. Nota que no dice que la raíz de todos los males es el dinero, sino es el amor al dinero. Hay gente que no tiene dinero y con todo tiene amor al dinero. Es gente ambiciosa y que a toda costa quiere obtener lo que no puede tener. Pero por otro lado, yo conozco gente que tiene dinero, sin embargo, es gente sencilla, gente humilde, gente que tiene fe en Dios, que depende de Dios. Por lo tanto, el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Ahí está la raíz, nos dice aquí en Timoteo, de todos los males. Y ahora seguimos leyendo y dice así: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No todo el cristiano codicia, pero ha habido muchos que se han codiciado el dinero y como resultado dice que han sido traspasados de muchos dolores. Primero abandonan la fe y después la vida les acarrea consecuencias de las decisiones malas que tomaron. Conozco un caso, déjame te cuento, de una mujer que creció en un hogar cristiano. Se casó con un hombre pobre y los dos juntos luchaban en la vida, y por circunstancias de la vida terminaron destruyendo su matrimonio. Pero esta mujer con todo siguió siendo fiel a Dios, se aferró a la fe como nunca antes, siguió asistiendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, tratando de mantener una buena relación espiritual con Dios. Pasa el tiempo y esta mujer se vuelve a casar y se casa con otro hombre pobre, y juntos luchaban en la vida. Y ella tenía grandes anhelos, decía: si Dios me diera dinero, yo ayudaría a los pobres. Si Dios me diera riquezas, yo ayudaría a la iglesia, yo haría proyectos para la iglesia. Y tenía grandes ideales en su pobreza. Pues por cosas de la vida, cuando le nace el bebé de ese nuevo matrimonio, nació el niño enfermo y fue negligencia del médico.
Entonces rápidamente el hospital, con el seguro de ellos y del médico, hicieron cierto arreglo financiero con esta persona y le dieron una grande cantidad de dinero, $200,000. Hoy por hoy todavía $200,000 es dinero, pero cuando tú piensas por allá en los años 70, esa era una grande cantidad de dinero. Y aparte de esa grande cantidad que le dieron de entrada, también le dieron una mensualidad establecida por vida, de tal forma que cada mes en aquel entonces comenzó recibiendo como $6,000 o más, y ya libre de impuestos, y cada año iba a ir aumentando conforme el costo de vida. Pues lo interesante del caso, que esta damita que tenía grandes ideales en su pobreza, que si ella tuviera, ayudaría al necesitado, ayudaría a la iglesia, ayudaría a su familia, pues lo primero que sucedió, se olvidó de la iglesia, aún dejó de ir a la iglesia. Pasó el tiempo, al rato se descubrió que estaba usando drogas, se metió en vicios, comenzó a despilfarrar el dinero. Al rato, pues si su familia la buscaba, me buscan por mi dinero, lo que quieren es mi dinero. Y fue pasando el tiempo, llegó hasta un punto en la vida de esta persona que hubo tan descontrol en su vida que comenzó a frecuentar a brujos para que la protegieran, porque la gente le quería hacer daño, la gente le quería quitar el dinero. Y es triste, pero la vida de esta persona terminó en un desastre. Las hijas terminaron en un desastre también en la vida. Por lo tanto, vemos que el amor al dinero puede llegar a ser un problema en la vida de una persona, y muchos, como dice el versículo bíblico, se han extraviado de la fe como resultado de perseguir las riquezas con ambición, y también han terminado en muchos dolores, siendo traspasados de muchos dolores. Es muy importante tener un presupuesto familiar y regirse por él. Si tú vas a tener control de tus finanzas, si tú quieres prosperar económicamente dentro de los medios que tienes, tienes que aprender a manejar un presupuesto familiar. Ese es el principio para la prosperidad económica, fuera por supuesto de la bendición de Dios, pero humanamente tú necesitas comenzar con un presupuesto familiar. Eso te ubica en tus finanzas, te dice dónde te encuentras, hacia dónde tienes que ir. Muchos saben cuánto ganan, pero no cuánto gastan. Ahí donde tú me estás sintonizando en esta oportunidad, no sé en qué país te encuentres tú. Yo no sé si tú manejas un presupuesto familiar o no. Yo solo sé que aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, la mayoría de las familias hispanas no tienen un presupuesto familiar. Nunca han trabajado con un presupuesto familiar. Saben sí cuánto ganan, pero no saben cuánto gastan. Y cuando tú no sabes cuánto gastas, solamente lo que ganas, es la fórmula para la ruina económica. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8 nos da el siguiente consejo aquí el sabio Salomón por inspiración divina. Y déjame decirte antes de que leyamos estos versos, que fuera de nuestro Señor Jesucristo no hubo otro hombre más sabio aquí en esta tierra que el rey Salomón. Y en las cosas que él aprendió en la vida, aconseja aquí sobre finanzas, y nota lo que él dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Qué consejos tan prácticos. Aquí hay varios principios que presenta el sabio Salomón en estos versículos en Proverbios. Ahora, ¿cuáles principios podemos sacar? ¿Qué lección puedes aprender tú y tu familia de la hormiga? Número uno, para comenzar, que la hormiga es emprendedora. La hormiga tiene iniciativa. La hormiga no se achanta, la hormiga busca,
La hormiga se esfuerza, tiene iniciativa propia, no tiene capitán, sin embargo, se mantiene allí. Quiere decir que tú y yo, para prosperar económicamente, tenemos que aprender la iniciativa propia, esforzarnos, y como ya dijimos, siempre y cuando no rompamos principios, no afectemos nuestra relación con Dios, echa para adelante, esfuérzate, Dios te va a bendecir, sé emprendedor en la vida. Por otro lado, también nos enseña otro principio, y ese es que la hormiga está comiendo sí de lo que recoge, pero no se come todo. La hormiga va ahorrando, va guardando, y cuando llega el momento que viene el invierno y no hay de dónde echar mano, la hormiga no anda desesperada buscando cómo resolver ese problema. Ahí tiene acumulado y tiene cómo vivir. Por lo tanto, nos enseña la lección de no gastarnos todo lo que ganamos, que aprendamos a hacer ahorros, a hacer provisión para el futuro y para las emergencias. Y sabes, hablando de esforzarse, hacer la parte para recibir las bendiciones de Dios, recuerdo el caso de una persona que trabajaba en ventas, y era un tipo de ventas donde esta persona se dedicaba a distribuir literatura cristiana. Y ese año, al terminar el año, esta persona fue quien más vendió literatura cristiana en todo ese territorio. Y en el banquete de fin de año se le acercan compañeros y lo comienzan a felicitar. Y uno le dice: oye, la verdad que Dios te ha bendecido mucho y tú eres muy privilegiado, tienes mucha suerte. Y él dijo: la verdad que sí, yo me siento privilegiado, siento que Dios me bendice mucho. Pero sabes una cosa, les dice a los que estaban hablándole allí: he descubierto una cosa, que entre más fuerte trabajo, entre más me esfuerzo, más Dios me bendice y más suerte tengo. Y así es en la vida. Tienes la bendición de Dios cuando tienes a Dios en cuenta en tu vida, lo incluyes en tus planes, pero con todo, entre más te esfuerzas, entre más pones el empeño, más vas a prosperar económicamente. Quiere decir que al gastar menos de lo que se gana, se hace un ahorro y provisión para las emergencias, y las emergencias vienen cuando menos las esperas. Uno no planea la emergencia, pero sabes, se le hace más fácil frente a la emergencia cuando hay ahorros, cuando uno ha hecho provisión para eso, que cuando no ha hecho provisión. Te viene una emergencia y no estabas preparado económicamente, y qué problema te trae eso. Yo no sé si tú has vivido una experiencia así, cuando hay que andar buscando, pidiendo prestado, empeñando esto, lo otro para resolver el problema. Pero cuando tienes tus ahorros, aunque no desearas que te llegaran las emergencias, pues encaras muy diferente la emergencia, emocionalmente la encaras muy diferente, y pues tienes ahí los ahorros para hacerle frente a esa emergencia. ¿Qué es un presupuesto? Aquí te voy a poner un par de definiciones de presupuesto. Para comenzar, aquí tengo una. Dice: el presupuesto es la planificación anticipada del destino que tendrán los recursos, con el fin de hacer la provisión para los detalles que no deben excluirse. Es una muy buena definición de presupuesto. Tú haces el presupuesto con el plan de que no se te escape nada. Haces provisión exactamente para todos los gastos del mes. Te pongo otra definición de presupuesto. Dice así: el presupuesto es una manera sabia de indicar a su dinero al destino al cual debe ir, a fin de evitar el problema de tener que adivinar cuál fue la ruta que tomó. Y eso le sucede a muchas familias hoy por hoy, que no tienen un presupuesto familiar, y todavía no termina el mes y ya no hay recursos, ya no hay dinero, y comienzan preguntándose: ¿y dónde está el dinero? ¿Pero qué no ganamos tanto? ¿A dónde fue el dinero? Pues el dinero simplemente se te escapó, se te esfumó, porque no hiciste provisión, tomó otra ruta. Ahora, ¿por qué tener un presupuesto? O sea, ¿en qué te beneficia a ti
¿En qué me beneficia a mí tener un presupuesto familiar? ¿Cuáles son las ventajas que obtenemos de tener un presupuesto familiar? Hay varias razones, tú puedes pensar en algunas de ellas, yo te voy a poner algunas aquí. Número 1, ayuda a incluir todos los gastos mensuales. Cuando tú te sientas con tu pareja o con tu familia a hacer el presupuesto familiar, pues tú haces un recuento de todos los gastos que hay, todas las deudas que hay, y las vas anotando, las incluyes en el presupuesto y no se te escapa nada. No andas como muchos que ya cuando está por terminar el mes gastaron el dinero y les llega un cobro que tenían. Óyeme, se me olvidó hacer provisión para eso, no apartamos dinero para pagar esto. Aquí tú tienes provisión hecha para todos los gastos mensuales de la familia. Otro beneficio, otra razón del por qué tener un presupuesto, ayuda a controlar mejor los gastos. Tú ya no comienzas a gastar en cualquier cosa que se te ocurre, porque tú sabes que tienes un presupuesto y no te puedes salir de ese presupuesto, porque si gastas en algo que no está planificado, te va a desbalancear el presupuesto. Y puedes ir a una tienda donde ofrecen una tremenda oferta, está en remate aquello que te gusta y dices, es cierto, pero no puedo comprarlo porque si gasto ese dinero voy a quedar corto en el mes con mi presupuesto. Otra razón es que facilita solidificar los principios de la mayordomía cristiana. Y sabes una cosa, amado, la prosperidad económica viene también en base en la fidelidad que tú tienes para con Dios. Y cuando tú no tienes un presupuesto, das de lo que te sobra. Vas a la iglesia, a una reunión religiosa y pues das de lo que te sobra. Y comúnmente no nos sobra. Pero cuando tú tienes un presupuesto bien organizado y tienes a Dios en mente, incluyes a Dios, automáticamente presupuestas lo que vas a diezmar, ofrendar y ya está allí. Y eso te ayuda en tu mayordomía cristiana y como resultado, de entrada, tienes la bendición de Dios porque haces a Dios tu socio en tu presupuesto. Número 4, da la oportunidad de proveer para las emergencias. Porque en tu presupuesto, tú comúnmente presupuestas dejando un poco de espacio, un margen para ahorros, para emergencias, de tal forma que cuando viene una emergencia, tú tienes un fondo hecho ya mensualmente que vas apartando de tu presupuesto para emergencias. Y número 5, ayuda a la familia a adquirir una mejor disciplina en el manejo sabio del dinero, porque vemos que el dinero está ya designado, está apartado para cada uno de estos pagos que se tienen que hacer y ayuda a tener un mejor manejo del dinero. Donde hay niños y ya comienzan a entender, hay que incluirlos, que vean lo que se gana, lo que se gasta, para que ellos entiendan que el dinero no está ilimitado, que el dinero se agota, que el dinero se termina. Veamos un modelo de presupuesto familiar y yo te voy a poner aquí una muestra de un presupuesto y déjame decirte, no es un presupuesto tan detallado como algunos lo tienen, es simplemente un modelo general. La idea es que tú necesitas tener un presupuesto y te voy a hablar de algunas cosas en general de este presupuesto. Tú puedes conseguirte el tuyo propio, pero en el presupuesto familiar tú tienes que tener algunos elementos. Número 1, puedes poner de qué fecha a qué fecha vas a tener ese presupuesto, porque tus entradas pueden variar, tus salidas también. Entonces hay quienes lo hacen por 6 meses, otros basan su presupuesto y se mantienen con él por todo un año. Dependiendo de las circunstancias en las que te encuentras, debes de hacer ese presupuesto y dependiendo en las variaciones que pueda haber tanto de tus entradas como de tus salidas también. Enseguida vienen los ingresos proyectados, o sea, ahí pones tu salario, anotas cuánto ganas,
También si tienes otras entradas, por ejemplo, tienes una propiedad que rentas y eso te da una entrada adicional, la puedes agregar también allí y ya tienes entonces el total de ingresos, de entradas para la familia. Enseguida pones las deducciones y ahí en deducciones tú entonces de entrada sacas los diezmos, ofrendas, lo que tú has dedicado para el Señor mensualmente. Y nota que yo puse ahí impuestos y lo dejé en blanco, porque en la mayoría de los lugares donde se trabaja, ya de entrada te sacan los impuestos y los reportan directo al gobierno. Tú no tienes que andar pagando a fin de año, más que hacer el ajuste. Pero hay muchas personas que tienen su propio negocio, que son empleados, como aquí se le llamaría en Estados Unidos, self-employed. Tienes tu propio negocio, tienes que hacer tu provisión para eso y se requiere que trimestralmente tú mandes un estimado de tus impuestos al gobierno y al fin del año haces el ajuste. Si no haces eso, te va a pasar lo que le ha sucedido a muchos. Al fin del año están espantados porque se dan cuenta que no hicieron provisión y ahora tienen que pagarle una grande cantidad de dinero que le deben al gobierno. Le quedan unos cuantos meses nada más para pagarlo y descubres que andan empeñando aún hasta herramienta de su trabajo para pagarle al gobierno. Pero si tú haces ese ajuste, ya automáticamente has cubierto eso y al fin del año, entrando el año siguiente, haces tu ajuste de impuestos. Si te faltó un poquito, pues mandas la diferencia. En algunos casos le mandaste de más al gobierno, en el ajuste lo reportas y te regresan eso. Enseguida vienen los gastos proyectados. Y en gastos proyectados ahí puedes dividirlo en dos partes: gastos fijos y gastos variables. O sea, los gastos fijos es lo que siempre pagas lo mismo. En el caso del pago de la casa, la renta de la casa, a lo mejor el pago del carro, en fin, cualquier cosa que tengas que pagar lo pones bajo gastos fijos. Ahora los gastos variables son aquellas cosas que varían de mes en mes, de semana en semana. Puede ser una vez una cantidad, una vez otra. Te pongo un ejemplo. Digamos el pago mensual de la electricidad, del uso de electricidad en tu casa. Ese es variable, no siempre es lo mismo. ¿Cómo puedes hacer para presupuestar? Es muy fácil. Agárrate todos los cobros de los últimos 12 meses y los sumas. Y la cantidad que te dé por los 12 meses, después divídelo entre 12 y eso te va a dar el promedio de cuánto se paga por mes. Si el promedio te sale $180, redondéalo en $200 y si puedes hasta $225 para que te quede un poco de espacio, flexibilidad, un poco de colchoncito, como dirían en algunos lugares. Y entonces cada mes tú presupuestas esa cantidad y los meses que el costo de electricidad es más bajo, pues pagas esa cantidad baja y te va quedando reserva. Y el mes que aumentó el costo porque hizo mucho calor y usaste más la refrigeración, o en el invierno en algunos lugares donde es muy frío usaste más calefacción, pues no tienes problema, presupuestaste la cantidad fija, 225, si se te fue a $300 por el mes, tienes ya reserva de lo que fuiste acumulando de los meses anteriores. Y lo mismo haces con el costo del agua y cualquier otro gasto variable. Pero una vez que ya hayas hecho todo ese presupuesto detalladamente, incluyendo la comida, ropa que hay que comprar para la familia, asuntos de seguros, pagos de esto, del otro, sumas todos los gastos y al final de cuentas tu presupuesto necesita por lo menos terminar balanceado. ¿Qué haces si está en déficit? O sea, gastas más. El presupuesto te dice que vas a gastar más de lo que estás ganando. ¿Qué hay que hacer? Hay solamente dos formas: o aumentar los ingresos o reducir los gastos. Y en la mayoría de los casos no se pueden aumentar más los ingresos, pues hay que reducir los gastos. Y ves dónde le puedes cortar, pero no puedes hacer un presupuesto que te quede en déficit.
Un presupuesto saludable sería aquel que por lo menos te quede un 10% libre, o sea, que después de que tienes todos los gastos presupuestados, que te muestre que estás viviendo con el 90% de tus entradas y que te está quedando un 10%, y donde le fuiste dando un poco de flexibilidad y presupuestaste un poquito más, pues te va a quedar al fin un poco más adicional, pero por lo menos para que seas saludable y vayas avanzando en las finanzas, comienza con el 90%. Hay quienes hacen su presupuesto solo con el 70% de lo que ganan, con eso viven, y el otro 30% va quedando para emergencias, para ahorros, y tú ves que esa gente prospera económicamente en una forma maravillosa. Ahora, el matrimonio es una sociedad, hay que entender esto. O sea, ya no es mi dinero, sino es nuestro dinero. Y es cierto, puede ser que tú seas quien trabajas fuera de casa, tu esposa a lo mejor no trabaja fuera de casa, pero es una sociedad, es nuestro dinero. Quiere decir que ella también debe de ser incluida en cómo se gasta el dinero. Juntos decidan cómo se gastará el dinero, no porque tú lo ganes digas yo hago lo que quiero con ello. Es mejor si juntos deciden cómo se va a gastar el dinero. Sin embargo, uno debe administrar el dinero. El manejo de las finanzas en el hogar es muy delicado e importante. Quiere decir que si los dos meten mano, yo conozco parejas donde los dos meten mano a la chequera y uno de los dos termina siendo mago, desaparece el dinero, el otro va a hacer un cheque y después le rebota en el banco porque no había fondos y él pensaba que había dinero, pero el otro hizo un cheque y pues desapareció el dinero y no lo registró, de tal forma que juntos deciden cómo se gasta, pero uno debe de tener el manejo de las finanzas. Su manejo debiera estar a cargo de quien tenga mayor capacidad de administración y dominio propio en el uso del dinero. Y nota que no estoy diciendo yo que el hombre debe de manejar el dinero. Quien tenga mayor dominio propio en las finanzas, y no siempre es el hombre. Ahora es importante que cada uno tenga mensualmente fondos discrecionarios. ¿A qué me refiero? ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando presupuestan, ya que ponen todos los gastos, deben de poner un poquito para que cada uno gaste discrecionariamente sin andar pidiendo permiso al otro, de tal forma que tienen un poco y dependiendo las entradas y las finanzas de la familia es lo que se divide para que tenga cada uno fondos discrecionarios y tú lo gastas en lo que quieres. Quieres ir a comer a un restaurante, no tienes que andar pidiendo permiso, tienes el dinero para hacerlo. Evite la tentación de comprar a crédito, es otro principio en finanzas. Evitar la tentación de comprar a crédito. Ya hay países como aquí en Norteamérica donde el crédito se hace fácil, pero cuando usted compra a crédito está gastando dinero antes de ganarlo. Básicamente termina siendo eso. Compras a crédito, gastas antes de ganar el dinero. Si sus entradas se reducen por pérdida de trabajo o por reducción de horas de trabajo, ya no podrá cumplir con sus compromisos de pago. Y hay quienes tienen tantas deudas que tienen comprometido hasta el último centavo de lo que ganan en pagos. Y ponte a pensar, bajan las horas de trabajo o te desemplean y ya te encuentras en un serio problema, no le puedes hacer frente. En Proverbios 22, 26 y 27 tenemos un consejo muy práctico. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Buen pensamiento, buen consejo que nos da aquí el sabio Salomón. O sea, te van a embargar las cosas y eso te da un sentido de fracaso. Emocionalmente te destruye cuando te embargan cosas. Otro principio también es muy importante: no se llene de tarjetas de crédito. Con una o dos es más que suficiente, pero hay personas que tienen algo que necesitan traer con ellos una cantidad de tarjetas de crédito. Eso no es saludable. Use las tarjetas de crédito y no permita que las tarjetas de crédito lo usen a usted. Es otro grande principio en finanzas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué estamos diciendo con usar a las tarjetas de crédito y que las tarjetas de crédito no nos usen a nosotros?
Pague mensualmente el balance de su tarjeta de crédito para evitar los altos intereses que cobran los bancos sobre el balance mensual. Notas, tú puedes usar tarjetas de crédito, pero paga cada mes lo que debes. Si comienzas a acumular un balance en esa tarjeta de crédito, te vas a meter en un hoyo que después no vas a poder salir, porque ellos te cobran un mínimo que apenas cubre el interés y tú te vives toda la vida pagándoles. Si tú sacaras $5,000 en una tarjeta de crédito y no volvieras a cobrarle nada más y les mandas solo el pago mínimo, dependiendo en el interés que te tengan, el porcentaje, puedes pasar hasta 20 y tantos años pagándoles para poder llegar a pagar esa deuda de $5,000. No salga de fiador por otros, es otro principio. Si esa persona no paga, usted tendrá que pagar. Y te dicen, mira, yo voy a pagar, solo ocupo que firmes por mí. ¿Por qué razón el banco le está pidiendo que necesita un aval? Alguien que lo respalde, porque ellos han evaluado que esa persona es un riesgo y ellos quieren tener asegurado a alguien que sí les pague. Veamos los siguientes consejos prácticos del libro de Proverbios. Proverbios 6, 1 y 2 dicen: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y en los tiempos bíblicos era solo de palabra. Ahora te hacen firmar, te piden tu número de seguro social, al punto que tú quedas comprometido por esa deuda. En Proverbios 20:16 dice: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador de los extraños. Después te van a terminar hasta embargando cosas a ti por haber salido respaldando a otra persona. Ahora, amados, ¿qué hacer en tiempos de crisis financiera? O sea, ya estás en un problema económico. ¿Cómo le haces para salir de allí? Hay quienes ven una montaña que no pueden escalar y se tiran a la bancarrota, pero hay alternativas. Número 1, inicie un plan de austeridad, o sea, apriétese el cinturón, no siga gastando como antes gastaba cuando entiende que está en un problema económico. Anote el mínimo centavo que vaya a gastar, tenga un presupuesto y manténgase con él, y cuando tú anotas cada centavo que gastas en el mes, tú te sorprendes en cuántas cosas estás tú despilfarrando dinero, desperdiciando dinero. Número 3, trate de controlar al máximo sus tarjetas de crédito. Si no puede, elimínelas. La vida existía antes de que existieran tarjetas de crédito. No puedes controlarlas, eres un comprador compulsivo. Entiende eso, acepta eso y deshazte de esas tarjetas. 4, evite comprometerse con nuevas deudas. Lo que quieres es salir, no importa qué mejor oferta te den, no compres más a crédito. Y número 5, hagan un plan de pago. Empiece por las deudas más pequeñas y con mayor porcentaje de interés, porque cuando la gente se ve en el problema económico, ve una montaña que no puede escalar, pero tú haces tu presupuesto, les pagas el mínimo a todos y comienzas con quien les debes menos y haces un ajuste de tal forma que te quede algo adicional y comienzas a atacar esa primera tarjeta de crédito, y en unos meses ya saliste de eso, pues todo ese dinero más lo que ahorrabas lo metes a la siguiente tarjeta y poco a poco vas eliminándolas. Y ya una vez que eliminas la primera y una segunda, comienzas a sentir un logro de éxito, un sentimiento de éxito, de logro en la vida. Sientes que ya sacaste el agua del cuello, y dependiendo qué tan hondo te metiste, pues es el tiempo que te va a tomar salir, pero con la ayuda de Dios tú puedes salir de una situación así. Y por fin, como familia, acuerden ser mucho más económicos, recorten todos los gastos posibles y ceda a cada uno un poco. Los dos deben de trabajar en conjunto con esto. No esperes que solo tu pareja haga los ajustes y tú sigas gastando igual. Ahora, mis amados, Dios tiene una fórmula para la prosperidad económica, y sabes que mucha gente ni siquiera sabe de eso, pero Dios tiene una fórmula para la prosperidad económica. Para comenzar, hay que reconocer que Dios es el dueño de todo. Mira lo que dice la Biblia, o antes de que leyamos eso: tú y yo solo somos mayordomos de los bienes de Dios. Salmo 24:1 nos
enseña este principio de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay que entender que Dios es el dueño de todo. Tú y yo somos solamente mayordomos. Y para comenzar por la ruta de la prosperidad económica hay que entender ese principio. Dios es el dueño de todo. Yo solo administro los bienes de Dios. Enseguida, otro principio: mis logros materiales se deben a que Dios me ha dado vida y salud. Hay quienes dicen: yo me gano mi dinero con el sudor de mi frente y hago lo que quiero con él. Y es cierto, tú te has esforzado, pero ponte a pensar, si no tuvieras salud, se te deteriora la salud, pierdes la vida, ¿qué haces? Pero vemos que Dios te da salud y vida, hay que reconocer eso. Nunca olvidemos lo que Deuteronomios 8:18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, no olvidemos estos principios. Dios nos da la fuerza para poder hacer estas riquezas, nos da la salud, y ya hay que reconocer eso. Si estás experimentando problemas económicos, puede ser que se deba a que no estás poniendo a prueba la fórmula de Dios para la prosperidad económica. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cómo comienzas tú poniendo a prueba la fórmula de Dios para la prosperidad económica? Mira lo que dice la Biblia. En Levíticos 27:30, Dios manda que dediquemos el diezmo de nuestras ganancias para la obra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios dice que diezmemos de lo que ganamos, o sea, que demos la 10ª parte. Y hay gente que dice: pero ¿cómo le voy a hacer? Si con el 100% apenas me alcanza, ¿cómo voy a vivir con el 90%? Y sabes, yo no puedo explicar eso científicamente. Lo único que te digo, que yo prefiero el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Y rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. En Malaquías 3, versículos 8 al 10, Dios promete que si diezmamos y ofrendamos fielmente, Él derramará sobre nosotros grandes bendiciones. Y comienza preguntando Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y nota que esta es promesa de Dios. Dios dice: ponme a prueba y verás si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar grandes bendiciones hasta que sobreabunden. Conforme a 2 de Corintios 9:7, debemos diezmar por gratitud a Dios y con alegría, y no por obligación. Mira, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si tú has de dar, lo vas a dar por gratitud, porque Dios te ha bendecido, Dios te ha dado salud, tienes gratitud con Dios, y no porque sientes que estás obligado a hacerlo. Si somos fieles en el diezmo, liberales al ofrendar, y si usamos sabiamente lo que nos queda, con la bendición de Dios, siempre tendremos para nuestras necesidades y para un poco más. Nota que yo aquí mencioné 3 cosas. Número 1, que diezmemos fielmente. Número 2, que ofrendemos liberalmente. Y número 3, que usemos sabiamente lo que nos queda. Porque yo conozco muchos cristianos que diezman regularmente, fielmente, son liberales en sus ofrendas, pero con todo no son administrados en lo que les queda, y por más dinero que reciban lo terminan despilfarrando. Quiere decir que aparte de que tienes la bendición de Dios, tienes que administrarte, tienes que usar sabiamente lo que te queda.
Por lo tanto, amados, tengamos fe en Dios y echemos mano de las siguientes promesas bíblicas. Y Dios tiene hermosas promesas en su palabra para aquellos que llegan a confiar en Él y echan mano de ellas. Mira lo que dice, por ejemplo, Salmo 37, verso 25. Joven fui y ya envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Óyeme, qué hermosa promesa. Quiere decir, mi amado, que si tú eres fiel a Dios, nunca vas a andar mendigando, nunca te va a faltar. Tus necesidades Dios las va a proveer. Y no solo eso, el versículo promete que aún Dios va a bendecir a tus hijos, a tus nietos, y eso me anima a mí. Me dice que si yo soy fiel a Dios, un día que yo muera, puedo morir tranquilo sabiendo que mi familia no va a andar mendigando, porque por el ejemplo que yo les di, ellos también serán fieles a Dios y van a tener la bendición de Dios sobre ellos. Mira Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Notas, aquí habla de todo lo que te falte, de tus necesidades, no necesariamente lujos, aunque a veces Dios nos da lo que necesitamos y un poquito más todavía. Pero si un día, mi amado, llegas a un punto que no tienes cómo resolver tus necesidades económicas y tú estás consciente, tu conciencia está clara, tranquila, que has sido fiel a Dios, entonces háblale al Señor, dile, mira Señor, tú prometes que no me va a faltar nada. Y hasta lo que mi conciencia me dicta, yo te he servido, he sido fiel a ti. Cumple tu promesa, Señor, y dame fe para creer que no me vas a desamparar. Y mi amado, Dios va a cumplir su promesa. Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a proveer para esas necesidades que tienes. Ahora, sigamos el plan de Dios, amados, para la prosperidad económica y experimentemos las bendiciones que Dios promete. Porque Dios, mi amado, solo sabe dar bendiciones. Tú confías en Él y Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Van a venir bendiciones, dice la promesa en Malaquías, hasta que sobreabunde. Y mira lo que escribió Juan Wesley, lo que dijo Juan Wesley. De paso, Juan Wesley fue un reformador en los años 1600 por ahí. Y mira lo que él escribió y dijo: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y contribuya todo lo que pueda. Y esto es bíblico. Mientras no rompas principios, esfuérzate, Dios te va a bendecir. Enseguida, ahorre todo lo que pueda. Es bíblico. Aprende de la hormiga, trabaja, ahorra, sé emprendedor y ve ahorrando de lo que tienes ahí. Ahorra todo lo que puedas ahorrar y enseguida contribuya todo lo que pueda. Y sabes, amado, nunca le vas a dar a Dios de más. Tú le das a Dios, Dios te va a regresar con creces, con grandes bendiciones, lo que tú das de corazón alegre, de corazón liberal para su obra, y cuando ayudas al necesitado, aquellos que ves que están en una desgracia económica. Sabes, hace tiempo escuché la historia de un jovencito que quedó huérfano, y un hombre tenía una empresa no muy grande, pero tenía un negocio de hacer jabón, y este hombre era un hombre cristiano. Y él recogió a este jovencito, lo ayudó y le dijo: mira, yo te voy a ayudar, yo te podría proveer todo lo que tú necesitas, y de hecho te voy a ayudar para que tengas lo que necesitas, pero te voy a enseñar a que aprendas el negocio del jabón. Te voy a enseñar a hacer jabón, y un día tú vas a poder tener tu propio negocio. Pero nunca olvides esto: cuando comiences a tener ganancias, siempre incluye a Dios como socio en tus negocios. No te olvides de Dios y Dios te va a bendecir. Pasó el tiempo, este jovencito aprendió el negocio. Con el tiempo él comenzó su propio negocio, un negocio sencillito, pero de las primeras barras de jabón que vendió, de la ganancia que sacó, él apartó el diezmo y un poco de ofrenda.
y lo dio para la obra de Dios. Fue prosperando. Con el tiempo ya no daba el 10%, daba el 20% para la obra de Dios. Y el negocio siguió prosperando. Pasaron los años, llegó a tener un grande negocio, fue aumentando el porcentaje que daba cada vez más. ¿Sabes? Llegó al punto en la vida, ya cuando era una persona anciana, que de todas las ganancias que tenía de sus negocios, él daba el 90% para la obra de Dios y se quedaba solamente con el 10%. Pero ese 10% con el que él se quedaba se traducía en millones de dólares. Quiere decir que también estaba dando millones y millones de dólares para la causa de Dios. Oh, mi amado, eso te dice que tú nunca le vas a dar a Dios de más. Tú le das a Dios, Dios te va a regresar con creces a ti. Y sabes, mi amado, Jesús quiere que confíes en Él, que no tengas temor. Él una vez hablándole a la multitud, les dijo que no se preocuparan qué iban a comer, qué iban a vestir, que no se preocuparan de esas cosas. Jesús les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir, mi amado, que el paso principal para la prosperidad económica es hacer de Dios el socio, reconocer a Dios como el dador de todo, reconocer a Dios como el dueño de todo, reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestra esperanza, buscar estar en paz con el cielo, entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y si tú haces eso, mi amado, y entonces comienzas a aplicar los principios de la prosperidad económica de los cuales hemos estado hablando, vas a ver que Dios te va a bendecir grandemente. Desearas que ore por ti en esta oportunidad, que Dios te ayude. Si estás en una necesidad, no te desesperes. Lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Déjame orar por ti en esta oportunidad. Padre celestial, bendice a mis hermanos y amigos que nos están sintonizando por la televisión. Oh Padre, ruego que hasta sus hogares donde se encuentran tu bendición llegue. Oh Padre, permite que nunca olvidemos que tú eres el dador de la vida. Tú eres el proveedor de todo. Ayúdanos a ser socios tuyos y de lo que recibamos de tu mano, darte, Señor. Oh Padre, qué misericordioso tú eres con nosotros. Bendícenos, ayúdanos a comenzar aplicando la fórmula que tú tienes para la prosperidad económica, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.